¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego, este espacio dedicado a conocer eso que hay debajo de los discursos, que hay detrás de las noticias, tratando de desmenuzar esas ideas que son las que realmente impactan y las que están en serio en juego, porque a veces lo que está en discusión no es realmente lo que importa, no es realmente lo importante. Se arman así como globos de ensayo, ¿no? Como esto, como el tero, ¿no? Por ahí grita por este lado, pero los huevos están puestos en otro lado. Bueno, vamos a ver dónde están puestos los huevos realmente. Esa es la intención de este programa. Ya en la última semana de la campaña electoral pasaron los 4 años. Para algunos han sido 4 años muy difíciles, para otros han sido buenos años, qué sé yo. Para los dueños de los bancos, por ejemplo, han sido 4 años maravillosos. 4 años irrepetibles en la historia de los bancos de Argentina. Pero para otros, muchos argentinos, particularmente para los trabajadores y los hoy ex trabajadores, han sido 4 años muy difíciles. Y hablando de trabajadores, aprovechamos la oportunidad para charlar sobre este tema y sobre otros con José Pien. ¿Qué tal? Pepe Pien, te conocen todos como Pepe Pien. Así es. Te tuteo, ¿verdad? No hay problema. Por supuesto. Dale, ya nos conocemos hace muchos años también. Además. Hemos hecho algunas veces notas y demás. Digo, bueno, en tu caso sos secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, histórico y querido SEP, secretario general de la CGT Regional Córdoba. ¿Está bien dicho? Sí. Porque como hay un par, o quieren ser un par o no son un par. Hay una sola regional. Hay una sola regional oficial. Y legislador provincial. Y secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales. Ah, está bueno. Esas son entonces las ¿queda alguna cosa más? Nada. Clubes deportivos, centro vecinal, cooperativa escolar, nada. Demasiado. ¿Y en qué tiempo se vive? Se vive, porque siempre hay que tener en cuenta que uno no es solo. Uno solo no es ni tan vivo, ni tan inteligente, ni tan pícaro, como decimos en el gremio nosotros. Tiene que haber un equipo de gente, tiene que haber compañeros incluso que aguanten hasta en lo afectivo, digamos, ¿no? Si no, es imposible. Y por supuesto, bueno, una voluntad, por supuesto hace falta que la salud ayude. Mientras eso ocurre, se puede seguir, y mientras haya convicción, mientras haya voluntad, por supuesto. Y mientras los compañeros, porque esto en todos los casos es por elección, mientras los que nos eligen digan que sí. ¿En la última elección cómo te fue? Nos fue muy bien, en el gremio tuvimos la última elección en mayo y sacamos algo así como el 75% de los votos, con una participación muy alta, más del 70% también. No, ¿qué digo 75? 85. 85% de los votos. 85% con una participación del 75% del padrón en toda la provincia. O sea que uno hablando, especialmente con los colegas, ¿no? A veces te plantean, yo he estado, como te decía recién, que he estado muchos años fuera del medio, me dediqué a otra cosa, casi 10 años, por lo cual incluso hay una generación nueva de periodistas y conductores a los que yo no conozco, y también una generación nueva de dirigentes a los que yo no conocía, y los voy como conociendo ahora. Y yo por ahí converso, uno escucha en las redacciones, en los lugares de trabajo, y dicen, ¿cómo puede ser que ganen y ganen y ganen y ganen las elecciones en los sindicatos sus secretarios generales? Se asombran de eso. Bueno, pero es relativamente simple. Sí, está bien que se exijan determinadas cosas como garantía de poder participar. En eso nosotros, estas últimas elecciones en el gremio, había 3 listas. 3 listas. Y opositoras nuestras, así que no tuvieron problema en expresarse, en participar. Ahora, la gente juzga, la gente tonta no es. Y el universo que nos elige no es toda la sociedad. Porque la sociedad tranquilamente podría decir, estamos cansados de verte, chao. Ahora, los afiliados al gremio, que utilizan el gremio, que saben qué les provee el gremio, desde seguridad jurídica, desde reivindicación salarial, desde condiciones de trabajo, desde un centro de salud de primer nivel, desde una farmacia sindical, desde un montón de cosas. Los compañeros, los afiliados juzgan por eso. Y juzgan si nos han visto robar o no, si nos han visto enriquecernos o no, si nos han visto vivir como payá o no. Eso es lo que juzgan los compañeros cuando eligen. Están apareciendo, por lo menos la justicia deberá demostrar que es así, algunos casos un poco, ¿no?
de niveles de vida como así muy, muy ostentosos. Daría la impresión, al menos por lo que ha aparecido en los medios. Yo de esos temas prefiero no hablar. Siempre creo en la presunción de la inocencia. Por supuesto que hay que ponerse a disposición de la justicia cuando a uno la justicia lo llama, sin ninguna duda. Y después, claro, hay que dar respuesta frente a los propios trabajadores, creo yo, ¿no? Me parece que si esas cosas están armadas, y en el caso de nuestro gremio están armadas así, tienen la palabra los afiliados y nada más. Claro. ¿De dónde es tu apellido, el origen de tu apellido? Francés. Ah, francés. ¿Tus abuelos? Mi abuelo paterno era francés. Abuelo paterno. Mi abuela paterna criolla de Denfune. Ah, mira. Mi abuelo materno español y mi abuela materna español gallego, los dos de Galicia. ¿Ellos llegaron a conocerte vos ya como un dirigente, como un militante? No. Primero, mi abuelo paterno murió antes que yo naciera. Ah, mira. Mi abuela paterna murió cuando yo tenía 1 año. Ah. Mi abuelo materno murió... A ver, o sea que esa pareja murieron ahí nomás. Sí. Ah, mira. Con no muchos años de diferencia. Claro. Los maternos murió, el abuelo materno murió bastante antes, yo no lo conocí. Sí la conocí y fui el mimado de mi abuela materna. Ah, mira, ¿que se llamaba cómo? Se llamaba la Pepa. ¿Que era la española? La española. La española, claro. La Pepa Pereira. Ah, mira. Una vieja, una gallega de ese de lujo. Esa murió, pero yo tenía 10, 12 años más o menos. 12 años debe haber tenido cuando murió, así que no, ninguno de los abuelos me ha visto en estas lides. Ah, ¿y tus papás? Sí, mis viejos sí. Mi viejo murió allá por el 85, yo ya era un militante del gremio, y mi vieja murió cuando yo era ya, creo que ya era secretario general o estaba a punto de serlo. O gremial o general, pero estaba ya en la conducción del gremio. ¿Y a qué edad empezaste la militancia? No empecé tan temprano en realidad. Yo entré a la administración chico, entré en el año 67. 67, un gañato. Cumplí 52 años de antigüedad este año. 52 años de antigüedad, mira. Y fui delegado por primera vez en 1973. Ah, bueno. Una época... Del 46 al 73 deben ser como 20 y pico de años. A esa edad empecé a militar como un militante. ¿Vos sos del 46? Sí. Sí, soy del 46, tengo 73 años. Bueno, y la vida se fue dando así. Yo jamás imaginé que iba a tener la conducción del gremio. No te lo proponías, no te lo propusiste. No, de ninguna forma. Yo llegué al gremio la primera vez porque un grande, que no se tendría que haber muerto nunca, que era el Gordo Ferreira, sí, fue un día a Catastro, yo soy empleado de Catastro, fue a mi repartición y habló de las cosas nuestras, pase a planta, estabilidad, carrera. ¿En el 73? Antes del 73. Antes del... Debe haber sido en el 69, más o menos. 68, época de mucha 69. Efervescencia social y política. Pero lo escuchamos y salimos, una cámara, salimos como deben haber salido siempre, digo yo, los apóstoles detrás de Cristo, ¿viste? Como decir, este tipo, las cosas que dice. Yo lo llegué a escuchar alguna vez. Un grande, además un grande en su vida. Porque te cuento que yo tengo ya mis años. Y bueno, y después ya me quedé en el gremio como colaborador. Yo ya pasé los 50 hace algún tiempo. Bueno. Pero ojalá tuviera 50 yo. Así que, bueno, yo estoy como secretario general desde 1996. Ah, 96, pensé que era un poquito antes. 96. Antes tuve 3 años en el llano y los 3 años anteriores fui secretario gremial. Sí, en el 86 fui gremial, en el 89 perdí las elecciones, en el 92 ganamos el gremio, 92. ¿Viste? ¿Me acordaba yo? Más 92, que vos. Mira, 92, te dije yo, 91, 92. 92. ¿Cuál ha sido el conflicto más difícil que tuviste como dirigente sindical? Porque han pasado cosas desde el 92 para acá, momentos muy difíciles de Argentina y de Córdoba también. Muchísimos. Yo creo que lo más crítico de todo debe haber sido el fin del periodo de Angelos. Se pensaba en eso. 3 meses sin cobrar los sueldos, rebaja salarial, aumento de la cantidad de horas, rebaja de la jornada laboral, quita de un montón de beneficios que se habían conseguido. Nosotros estábamos salarialmente por encima de los municipales en aquella larga huelga con Mestre, intendente, y Angelos, gobernador, tenían como reivindicación equipararse con nosotros. En aquella gran huelga de los municipales ellos nos pasaron salarialmente.
Y después nosotros encima tuvimos la rebaja salarial de Mestre gobernador. Sí, me acuerdo de eso. Ese fue el tiempo más duro sin ninguna duda, ¿no? También hubo un momento muy difícil, yo no era conductor del gremio, pero en el 71 el gremio llevó adelante una huelga muy fuerte, 40 días de huelga en serio, terminó mal. ¿Era en el tiempo del interventor Uriburu? No, estaba Wosden todavía. Wosden. 400 cesanteados y el gremio intervenido. Y ahí aprendimos algunas cosas, porque el planteo era un pedido de aumento. Sí. La consigna que se había instalado era 20.000 pesos de aquella época. 20.000 o nada. Debe haber sido mucha plata. No te voy a decir que era para ponerse rico, pero eran unos mangos. Y bueno, hubo ofertas que no llegaban a los 20, que no estaban mal, pero además había una altísima politización ya en ese tiempo. Fue 20.000 o nada, o nada, o nada, y nada. ¡Pum! Fue nada. Y nada. Gremio intervenido. ¿Antes o después del Viborazo fue eso? 71, el Viborazo 71, fue en 70. 70, claro, fue posterior. Sí. Estábamos recordando procesos antiguos de luchas sindicales, ¿no? Todavía no estaba yo en la conducción del gremio. Claro, pero estos años han sido movidos también, los últimos. Bueno, estos últimos han sido muy difíciles, ¿no? Nosotros hemos encarado un tema que es nuevo, relativamente nuevo, y que sigue siendo el más crítico, que es la expresión cordobesa de un fenómeno global. ¿Cuál? El aumento del trabajo precario. Sí. En el Estado nunca hubo trabajo precario, nunca. La última vez que hubo precario... Casi que por definición, cuando uno hablaba de trabajo en el Estado, no era precario. No había ni contratos cuando yo entré a la administración, era directamente a planta. La primera expresión de precario fue el programa PAICOR. Sí, un gran programa. Pero las trabajadoras del PAICOR, que eran cocineras y mucamas, eran transitorias según la definición del propio estatuto. Bueno, ahí peleamos muy fuerte con Angelos primero. Yo siempre recuerdo una escena donde Angelos decía: bien, son mías las del PAICOR. Si son suyas, cuídelas, porque usted se va a ir y van a quedar Mía mal. quiere decir que eran todas punteras radicales, digamos, militantes radicales. En la práctica, radicales. en gran medida lo eran. Pero nosotros hicimos una pelea muy fuerte y logramos finalmente, con De la Sota, pasarlas a planta permanente. Toda una cámara que se están jubilando, están terminando su vida útil ahora. Bueno, eso fue muy difícil también. Y después las diferencias, los conflictos salariales, que esos son, uno dice, son el tema de del cajón. pase a planta permanente es uno de los conflictos recurrentes que hay. Claro, porque Hace es como, como las dos caras. Pasaron a planta permanente. El año pasado hubo un proceso importante que no ha terminado todavía. Pero son como las dos caras de este tema, ¿no? Por un lado, peleándola, nos costó 2 años convencerlo al gobernador. Conseguimos esto del pase a planta de 4.200, faltan 600 que van a pasar ahora. 4.800. Van a pasar... Ya lo cuento. Y por otro lado, la otra cara es el aumento exponencial de trabajadores sin relación de dependencia. Becarios, pasantes, monotributistas, planes. Bueno, esa es una pelea tan irregular, tan difícil, y que es cierto, nosotros sabemos que en el mundo se va hacia eso. Ahora, nosotros no lo vamos a aceptar porque vaya el mundo hacia allí. La pelea hay que darla. Respecto al pase a planta. Después de 2 años de un proceso muy duro de convencimiento, sancionamos al terminar el 2017 la ley 10.512 en la legislatura con todos los compañeros de gremio que llamaba al concurso. 4.800. Se hizo un proceso, yo lo miro siempre desde 2 miradas, ¿no? Por un lado, el más largo de la historia, porque todavía no ha terminado el proceso, estamos hablando del comienzo de 2018. Por otro lado, digo, el más prolijo que debe haber habido en la historia de la Administración Pública de Córdoba. Terminó sobre el filo del fin del año pasado, diciembre, con 4.200 de los 4.800 contratados en planta. Quedaron 600. El tope ese de 4.800 lo pone la ley, así que no puede haber ni uno más de 4.800. Quedó para este año la segunda etapa. Y lo más que está a punto de salir la convocatoria, y va a ser, creo yo, más fácil. Pero hay una cosa nueva que vale la pena decir. En la primera tanda hubo 140 compañeros aproximadamente de estos 600 que no tenían uno de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Son varios. El más importante es tener la calificación anual del año 2016 ¿Qué y es 2017.
una calificación que hace la administración todos los años respecto a sus agentes. Ajá. Hay compañeros que eran contratados, los dieron de baja, volvieron, pero perdieron la calificación del año. Son 100 y pico. Bueno, nosotros hemos venido batallando con eso y tenemos ya una palabra comprometida. Creo que en la primera sesión, cuando se reanuden las sesiones de la legislatura, se va a aprobar una ley que va a modificar levemente eso. En lugar de decir tiene que ser el 2016 y el 2017, va a decir tienen que ser los 2 últimos años antes del pase planta. Entiendo. Y con eso los 100 y pico de compañeros van a estar adentro. Formando parte de los 600, creo yo que el proceso va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, porque está toda la experiencia del año anterior, en donde hubo notificaciones, impugnaciones, hubo de todo. Y sin embargo, por eso digo que fue uno de los mejores procesos que yo recuerdo en la administración en cuanto a exhaustivo y prolijo, ¿no? Claro. Así que eso obviamente sigue siendo para un montón, para todos estos compañeros es como lo más importante. Y después lo de todos los meses, cómo sobrevivimos, los El sueldos. salario. Nosotros por definición tenemos una escala de salario baja. Baja, porque el argumento de siempre son muchos, tienen estabilidad, tienen algunas cosas que es cierto, trabajan 6 horas o 7 horas, las que sean 7 en este caso, tienen vacaciones anuales, tienen licencia, cosas que es cierto que no todos los trabajadores tienen, empezando por la estabilidad, que es solo para los de planta permanente. Por eso yo decía 2 caras, ¿no? 4.800 a planta, son 4.800 que ganan la estabilidad. Pero al lado de eso, para eludir la estabilidad, está las formas precarias de contratación, que son nuestro gran drama de este momento. José, porque ya vamos terminando la nota, debes tener postura formada en el tema electoral, ¿verdad? Nos Sin faltan unos duda, días. lo hemos hecho. ¿Qué votas vos? ¿Vos vas Lo con hemos tijerita? ¿Cómo es la cosa? Tijera, boleta corta de Hacemos por Córdoba en diputados nacionales, Alberto Fernández presidente. Lo definimos en el gremio primero, con los compañeros que son los militantes del gremio, lo definimos en la CGT regional. En la CGT regional diría yo que hay prácticamente dos grupos. Uno que es el Movimiento Obrero Peronista y otro que no me acuerdo el nombre que usan, pero los dos sectores, es decir, el 99,9% de los gremios de la CGT tienen esta definición. Hay algún grupo de compañeros que han elegido la boleta larga de Alberto Fernández. La gran mayoría no, boleta corta y Fernández. Bueno, José, bien, muchas gracias por haber venido, ya nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a un corte en el próximo bloque, tema electoral. No se vayan y veamos cuáles son las ideas en juego. Seguimos en Ideas en Juego, ahora en este bloque vamos con los temas electorales, porque no nos olvidemos que es el momento de las ideas en juego. Cuando, yo siempre digo esto, bendita sea la democracia, me encanta hacer esta actuación, ¿así? Es el momento en que decidimos, más, menos, pero algo siempre decidimos, siempre algo se decide, aunque a veces nos metan gato por liebre, hoy me salió como muy literal, pero bueno. Rodrigo Agrelo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, gracias Un por la gusto que invitación. hayas podido llegar. Estabas de plena campaña, en plena actividad. Andaba de gira por el departamento Punilla, exactamente. ¿Dura la campaña, de mucho esfuerzo, mucha actividad? Sí, es un esfuerzo a los que nos gusta andar y escuchar y tomarnos el tiempo. Porque vos estás desde para muy estar jovencito en política. Bueno, hice política muchos años, después me he dedicado, los últimos 15 años me he dedicado a mi profesión y a mi familia. Vos fuiste legislador provincial muy Claro, joven. exactamente. Si no eras el más joven de esa generación, por ahí fue. Bueno, son uno de los errores que el pueblo a veces comete. Entraste en el 87, ¿no? No, en el 95. A 95. 95. O sea que me parecía que había entrado en la camada aquella del 87. No, Pero no, vos debes saber mejor ahí que yo. tenía, no sé. Pero podía 20 ser años. candidato. Pero Tenía que tener 18. en esa No, época 21. 21. me 21. No te daba. parece. De todas formas, bueno, fue en el 95. Y después Claro, tenés razón. Yo me me había dediqué confundido. muchos años, sigo dedicado, por supuesto, a mi profesión de abogado. Y bueno, la verdad que también fue un tiempo muy, muy interesante de acompañar a mis hijos, a mi familia, a mi mujer, en la crianza de los chicos, de contribuir en eso. Y bueno, y ahora me pareció que era hora de volver, porque uno por ahí ve cosas como
que en la Argentina quieren legalizar el aborto. Ujú. Es decir, ¿Eso, por ejemplo, te movilizó? ¿Ese sí, tema? absolutamente. Ajá. Vos sabés que yo tomé la decisión de volver a hacer política como dirigente, pues siempre estuve apoyándolo siempre a Aurelio García del Orrio. Vos originalmente estabas en la UCD. En la UCD. La UCD. Entonces, siempre que Aurelio hizo política, yo estuve apoyándolo, pero no estaba como dirigente. Y el año pasado, recuerdo estar en una marcha, estaba con mi familia, la marcha era reclamando para que se respetara a los niños por nacer, que no se legalizara el aborto en la Argentina, y en ese momento dije, es hora de volver, porque si estamos discutiendo, si estamos reclamando por lo más elemental de lo elemental, que es el respeto a la vida humana desde la concepción, que los inocentes no sean eliminados al amparo de la ley, es hora de volver. Y entonces, bueno, ese fue el motivo por el que volví a la política. Ujú. ¿Y cómo te colocas frente al gobierno nacional? ¿Cómo te ubicas? Bueno, yo creo que es un gobierno que ha hecho algunos intentos, pero que ha errado en una lectura muy central de los temas. Es un gobierno que siempre ha tenido poco poder político y que para las reformas que son necesarias en la Argentina se necesita tener más espalda política. Y creo que cuando ganó las elecciones en el 2017 pudo buscar una política de consenso y eligió una política de la división. Incluso me parece que se cerró sobre sí mismo, excluyó. Es una gran elección, sacó el 40% de los votos. Claro, Una pero ese elección momento exitosa. es el momento para mostrar el liderazgo, ¿no? Es decir, debió, me parece a mí, convocar a un gran acuerdo nacional que la redefiniera a la Argentina como nación, que provocara una certeza de mediano y largo plazo. Debió buscar quiénes eran los dirigentes o los partidos que podían participar de eso, que tuvieran voluntad, pero creo que no se hizo. Y fíjate que me parece que hubo como un replegarse sobre sí mismo del gobierno en un pequeño círculo, Durán Barba, Peña, etcétera, y dejó mucha gente valiosa afuera, ¿no? Vos decías recién de la espalda política, pero vos fíjate que si hiciéramos el conteo, las 100 leyes más importantes Macri se las votaron todas. Sí, Las tuvo todas. sí, pero una cosa El que endeudamiento se lo votaron, que esa ha sido la clave de lo que ha pasado. Y lo tuvo. todo era coyuntural. Lo Yo creo único que no consiguió fue la reforma laboral. Sí, pero fíjate que yo creo que la Argentina tiene un problema que es un problema de confianza. Los inversores no vienen porque no saben si nosotros vamos a respetar las reglas de juego. Porque la Argentina tiene una regla que siempre respeta, que es romper todas las reglas. Entonces, yo creo que debió buscarse una certeza o una confianza de mediano y largo plazo. Y para eso hacía falta algo más que votar leyes. Hacía falta que quien lee la política argentina, porque piensa hacer una inversión, y los propios nosotros, los propios Claro. argentinos, los propios ciudadanos, que decimos, voy a tomar un crédito hipotecario para comprarme una vivienda, voy a ahorrar para hacer estudiar a mi hijo tal cosa, tenemos que saber qué va a pasar a mediano y largo plazo. Y yo creo que ahí cerró, no se logró leer desde el gobierno que era necesario juntar fuerza política para eso. Y bueno, se eligió la soledad. Y creo que ha pagado su precio por eso. ¿Lo habrá perdido de alguna manera el gobierno cierto gorilismo que ha tenido en sus discursos algunos funcionarios, como un marcado antiperonismo así? Yo creo que no hay que ser anti nada. Yo creo que no hay que ser anti nada, yo creo que hay que ser propositivo. Yo creo que quien piensa distinto no es nuestro enemigo, aún en los temas más profundos que podamos disentir. Y yo creo que acá hay una grieta que fue de algún modo una conveniencia recíproca. A mí me parece que Cristina necesitaba de Macri y Macri necesitaba de Cristina. Y en ese camino siguieron abriendo una grieta por la que se han deslizado el 50% de niños pobres que hay en la Argentina, el 40% de los chicos que no terminan o terminan tarde el colegio, el 10% de desocupados que tenemos hoy, los pobres, los nuevos pobres que son un poco la consecuencia de una inflación descontrolada. En fin, me parece que la grieta
hasta acá nos ha traído y que nadie puede solo, que el futuro es un futuro necesariamente de entendimiento. El que lo intente solo, entiendo que va a volver a fracasar. Bueno, Alberto Fernández, viste, plantea mucho lo de un pacto social, ¿no? Hay que ver de qué se trata, ¿no? Porque el pacto social, si es un pacto de corporaciones, yo creo que no sirve, porque las corporaciones siempre tratan de llevar su tajada para su lado. Esto tiene que ser un pacto político, es decir, los representantes parlamentarios del pueblo en el Congreso establecer una agenda que durará 15 o 20 años, que le ejecutará aquel que tenga el gobierno y lo controlará aquel que esté en la oposición, pero que le diga a los argentinos y a quienes quieran venir a la Argentina a trabajar y a invertir que estas son nuestras reglas de juego, que estas son nuestras prioridades, que esta es nuestra forma de gastar, que esta es nuestra disciplina para manejar nuestros recursos. Y todo eso es lo que genera trabajo en el mundo. Hay que mirar al lado. Uruguay, Chile, Perú, Colombia, países que han estado en situaciones muy delicadas, han logrado una estabilidad. Y Bolivia ha logrado un progreso Bolivia, que innegable. está con el 3% de inflación anual, con todas sus variables macroeconómicas bastante controladas, está sacando gente de la pobreza. Y todos ellos son socios nuestros en algunos casos y competidores a su vez, porque el mundo a la hora de invertir, y bueno, busca bajar el riesgo. Si vos tenés un alto riesgo, ¿quién viene? El capital especulativo, que lleva la diferencia, mete la plata, Que saca es plata. un poco lo que pasó ahora estos años. Claro, y el precio de eso lo paga la gente, porque los intereses de tantas LELIQs, LEVAQs y qué sé yo, que son capitales especulativos generalmente que vienen y se van, los pagamos todos los argentinos después con nuestros impuestos o con inflación. Y fíjate que lo que se paga en LELIQ es mucho más de 4 o 5 veces lo que se paga en la asignación universal. Bueno, por eso sale te 5 digo. veces más caro las LELIQ, esos intereses que paga el Estado, de lo que cuesta, por ejemplo, asistir a 4 millones de niños. Por eso, pero a ver, el gasto público en Argentina es enorme, es altísimo. Entonces, evidentemente, la disciplina fiscal va a depender de tener un acuerdo político, porque no puede ser que el Estado siga perdiendo plata como si fuera un colador. Y además creo que el gobierno, al abrir el debate del aborto, se ganó la animosidad de una buena parte de la sociedad que realmente creía innecesario gastar semejante energía en ese debate cuando había un conjunto de prioridades antes que resolver, e hirió a mucha gente que cree que la vida es verdaderamente un don y que los débiles deben ser defendidos porque los fuertes se defienden solos. Decirle a los televidentes número de lista, así te pueden ubicar en Cuarto Oscuro. Bueno, nosotros somos Encuentro Vecinal Córdoba, que es la lista 217, nuestra boleta es la color naranja. Nuestras ideas para llevar al Congreso son la defensa de la vida desde la concepción, porque el aborto es violencia contra la mujer y es violencia contra otra mujer que suele ser la niña. Así que esa es nuestra principal idea y la lucha contra la droga. Boleta 217, color naranja. Solo lista de diputados nacionales, no llevamos candidato a presidente. Pero vos vas a votar un candidato a presidente, ¿o no? Yo voy a votar un candidato a presidente, aquel que se acerque más a la idea de garantizar que los más indefensos entre los indefensos, que son los niños por nacer, puedan venir al mundo y la Argentina siga siendo un país que los recibe con los brazos abiertos. Aquel que pregone o predique el aborto no tendrá mi voto. Bueno, ya me doy cuenta entonces cómo va a ser tu voto. Te agradezco mucho por haber venido, mucha suerte y que tengamos los argentinos este domingo, lo voy a hacer de nuevo porque me encanta, bendita la democracia, que tengamos mucha suerte y no te olvides que no es una decisión que la puedas cambiar el lunes o el martes, la que tomes el domingo. 4 años por delante. 4, que no es poco. Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene para seguir viendo cuáles son las ideas en juego.